Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Héctor Robles. Héctor es experto en innovación y en transformación cultural de personas y empresas. Es director y fundador de Domo y de Honest Strategy. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien. Bienvenido a Knowledge Waves. Bien hallado. Estupendo. ¿Es necesario una crisis que catalice el cambio cuando un profesional, por ejemplo, siente que no es feliz en su trabajo? Depende de lo que entendamos por crisis. Si es crisis económica, yo te diría que no. Pero una cierta crisis como la existencial, ¿no? Como la crisis de los 40, que ahora son a los 30 o a los 50 o 60, ¿no? Yo creo que sí. Tiene que haber algo porque por naturaleza somos seres inmóviles. O sea, estamos en evolución constante, pero nuestra mente está entrenada para hacer siempre lo mismo, ¿no? En modo automático, y nos cuesta cambiar si no hay algo que nos impulsa, algún input, algún estímulo a hacer el cambio. Ahora ha venido uno gordo, bueno, ahora hace un par de años, ¿no? El COVID. Y yo creo que lo inteligente es no esperar a que venga un estímulo externo gordo para cambiar, ¿no? Yo creo que esa es la inteligencia. Y yo mis reinvenciones, que he hecho 4, quitando... Bueno, económicamente no ha sido ninguna el motivo. Me he reinventado incluso cuando mejor me ha ido en lo económico, pero sí siempre había algo dentro, ¿no? Alguna llamada que se llama crisis, ¿no? En este caso personal. Yo siempre me he movido por crisis personales, nunca por externas. O sea, no es porque me hayan echado de una empresa. Monté la mía hace 21 años, pero trabajé 6 años para empresas, ¿no? Y no es que haya una empresa que me haya echado o me estuviera a disgusto o que hubiera una gran crisis global y entonces tuviera que mi profesión peligrara o cosas así. Siempre ha sido algo de dentro, ¿no? Ha estado alineada, ¿no? De algún modo tu visión personal con la profesional. Sí, bueno, yo es que siempre digo que lo personal y profesional van unidos, aunque nos han hecho creer que no. Que hay que separar, ¿no? En las entrevistas de trabajo es muy frecuente oír de no, esto es un tema personal, no quiero responder. Estás en tu derecho de no responder. Pues que es muy interesante conocer a la persona, porque está unido, ¿no? Yo si aprendo una habilidad como pueda ser comunicarme, ¿qué pasa? ¿Solo aprendo para el trabajo, luego en mi casa no me voy a comunicar? o aprendo algo en mi casa pues a resolver conflictos con mis hijos, voy a un terapeuta, lo aprendo, pero luego los conflictos en el trabajo, todo lo que he aprendido no lo voy a llevar al trabajo. Es un poco absurdo. Esto nos han metido cosas en la cabeza que conviene, y es muy sano y muy divertido cuestionarlas. Efectivamente. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las claves del éxito tanto personal como profesional? Bueno, no tengo varitas mágicas, pero sí he llegado a 3 conclusiones, ¿no? Una es el ser uno mismo y la autenticidad. Ser uno mismo, claro, estos son palabras mayores, ¿no? Porque una vez me preguntaron, pero claro, ¿cómo se es auténtico? Y claro, es todo un ciclo, ¿no? Ser uno mismo implica conocerse. Y ahí ya tenemos todo un desafío. Yo creo que no sé si hay personas que nos puedan estar escuchando que digan, bueno, yo ya me conozco, ¿no? Eso de conocerse, ¿qué es? Pues conocerse básicamente es descubrir cosas ocultas que no están visibles y que generan unos comportamientos en ti, si eres una empresa, en la empresa, y que tú no tienes visible y lo haces consciente. Y entonces vas entendiendo por qué este tipo de personas me caen mal, por qué cuando me pasa esto me pongo muy nervioso, por qué esto no tengo ningún miedo a este tipo de cosas cuando hay gente que sí. Es conocerse. Es yo creo que uno de los propósitos fundamentales de la vida, ¿no? Y cuando te conoces, luego puedes mostrarte como eres. Mientras no te conoces, te creas personajillos, te creas máscaras. Todos nos las hemos creado. Yo me he creado mis máscaras, algunas muy bien hechas, a lo largo de los años, sobre todo cuando era joven. Y claro, luego quitarlas es el trabajo. El trabajo es conocerme y quitarme. Entonces, la autenticidad para mí es fundamental, es una de las claves, porque es un imán para el resto de personas. Como es tan poco común que haya autenticidad en la sociedad en la que vivimos, es como aspiracional, ¿no? Alguien ve a alguien auténtico que se comporta como es, que no está
ahora en esta entrevista diciendo ¿cómo tengo que ponerme? Yo soy diseñador industrial de carrera profesional, vamos, de universidad, y siempre me reía con mi mujer, digo, joder, para triunfar aquí hay que ir, en la época de los 80, 90 y algo, hay que ir con vestido de negro, cuello cisne, hablar raro, porque mis competidores hacían esas cosas, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de que había mucho postureo y que para triunfar lo que hay que hacer es ser uno mismo, ¿no? Y la segunda, o sea, la primera hemos dicho autenticidad. En la empresa se llama cultura empresarial, conocer cuál es la cultura empresarial, pulir todos los maquillajes que nos hemos puesto y relacionarnos de adulto a adulto con nuestros empleados, clientes, proveedores y demás. La segunda sería poner en el centro a los demás. O sea, me explico. O sea, primero me pongo en el centro a mí, porque me cuido, me acepto, me quiero, pero luego tengo un propósito que trasciende el yo y que es servir a otros. Una empresa, ¿cuál sería? Pues servir a mi cliente. Yo le llamo usuario porque creo que es más importante quien disfruta de nuestros productos y servicios antes que el que paga, que a veces no coinciden. Y el tercer punto, la tercera clave que yo he descubierto, bueno, todo esto no he contado que lo descubrí en la tercera reinvención en 2008, tuve una crisis que duró 3 años fuerte donde yo quise entender la vida de qué va, la empresa de qué va y cómo puede ser exitosa, feliz y sostenible, ¿no? Y la tercera es el liderazgo innovador. El liderazgo innovador es hacer lo que uno cree que tiene que hacer independientemente de lo que los demás piensen, digan o hagan. Casi nada. O sea, pues es... si uno, por ejemplo, está, fíjate, vuelve a enlazarlo con lo de conocerse, está en un proceso de autoconocimiento y se da cuenta de que tiene que deshacerse de personajes. De repente se da cuenta que ha creado un personaje que es el que acepta su entorno, su pareja, su familia, sus amigos, sus empleados, sus compañeros, quien sea. Y dices, no, pues yo me tengo que deshacer de este personaje porque este no soy yo soy este otro. Pues vas a tener que aprender a liderarte para poder hacer un cambio cuando vas a empezar a ver que hay gente que no entiende tu cambio y no te acepta ese nuevo yo, que en realidad es tu auténtico yo, ¿no? En el caso de la empresa, yo lo descubrí, estaba una vez en Düsseldorf, en el año 2009 o por ahí, con un cliente cenando, y digo, bueno, ¿cuántas ferias hemos ido? Así en plan un poco, vamos a ver cuántas hemos ido en total. Y yo había ido a 200 ferias, pero luego hice un análisis posterior, que es que las empresas de año en año no hacen lo mismo, no innovan, no. Y si innova una del mismo sector, las demás al siguiente año siguen esa innovación, ¿no? Y entonces me pareció tan pobre y tan triste. Luego lo llevé un poco al resto de empresas que conocía y a la vida personal también. Digo, si es que al final nos marcan la educación, la familia, nos marcan con un patrón y casi nadie se cuestiona nada, ¿no? Y luego nos da como miedo, o como dice mi hijo, pereza, es como lo llama él a la vergüenza, le llama pereza. Es muy pequeñito, todavía no diferencia. Nos da como pereza el dar el salto, ¿no? Entonces yo creo que el liderazgo innovador es atrever a dar saltos, para lo cual vas a tener que aprender a bailar solo. Hay una metáfora hay un vídeo de un tío que baila en un festival y baila solo, pero muy raro. Muy raro. La gente pues empieza a reírse y bueno, acaba bailando todo el festival, un festival al aire libre, ¿no? Eso es el cambio, ¿no? Ese es el liderazgo innovador del que yo hablo. Y ahí entra en juego la creatividad en este último punto, ¿no? Total. Somos seres creativos. ¿Cómo se potencia la creatividad? Bueno, yo creo que lo primero deberíamos de visibilizar más la creatividad. Yo creo que la creatividad... Vengo ahora de una reunión con un cliente de empresa y lo que hice, voy a presentar un proyecto gordo, ¿no?, de transformación cultural. Y lo primero que hice con el equipo directivo es ponerles un ejercicio de creatividad. O sea, un ejercicio de creatividad. Pero no nos ibas a presentar una oferta, sí, pero tú tranquilo, vamos a jugar, ¿no? Entraron muy bien al juego. La creatividad tiene un componente corporal, mental y espiritual. Entonces yo creo que es bueno ya salir de los que conozcan algo de creatividad, de las técnicas de creatividad, de herramientas. Estamos intoxicados de tanta herramienta, metodología, gurú que te vende un método, gurú que te vende el otro, y con su libro te vende no sé qué, y con su libro te vende el otro, ¿no? La creatividad es algo que traemos todos de serie. Entonces tenemos que entender que
es la esencia humana, en realidad. Y que, por lo tanto, ya no hay que hacer nada más que dejar que salga. Pero para ello hay que cuidar cosas que no hemos cuidado. Y hay que cuidar el cuerpo. O sea, los grandes sabios o personas ilustradas de toda la historia cuidaban mucho su cuerpo. Ahora estamos en una época de que por mucho gimnasio que tengamos lo cuidamos menos, en general, estoy generalizando, ¿no? Hay que entender también que la creatividad, como el cuerpo está relacionado con la creatividad, pues viene, por ejemplo, de moverse. Hay gente que sabe, y los antiguos sabían, que si vas a caminar, te vienen las ideas. Esto lo practico yo a diario. No solo caminar, ¿no? Yo tengo la anécdota de un cliente que vivió en una sesión esto, o sea, no se lo expliqué, sino que vamos a tener ideas aquí, caminando, en otro espacio, en el parque. Y entonces dijo, ostras, es verdad, ¿no? Cuando ya no tenía más ideas, no podía ya tener más ideas porque ya tenía 200, me cambio de sitio y tengo otras 30 más. Y luego me voy al parque y tengo 200. Y fue a su casa y estaba con su hija estaba haciendo los deberes y estaba bloqueada. No era capaz de resolver el ejercicio que tenía entre manos, ¿no? Y entonces él, que venía de la sesión, dice, espérate que yo vengo de un curso que esto ya lo tengo yo. Dice, vamos a cambiar de espacio. Estamos en tu sala donde estudias, vámonos a ir a las escaleras con el cuaderno a hacer el mismo ejercicio. Se desbloqueó y me mandó un WhatsApp. ¡Ostras, esto funciona, la creatividad! Entonces, la creatividad es cuerpo. Por supuesto, tiene algo mental. El cuerpo también alimenta la mente. Es bueno tener también una estructura, entender cosas de la creatividad, ¿no? Pues que cuando estás en un momento de generar ideas, no debes de mezclarlo con el de juzgar esas ideas, por ejemplo. Bueno, pues hay que tener un método, ¿no?, para la creatividad. Y luego está la parte espiritual. La espiritual es el alma. Y si tú cuidas tu alma, que básicamente se cuida con las artes y la naturaleza, y porque todos somos artistas, es mi visión. Sí, todos somos artistas, lo que pasa es que, bueno, pues la sociedad nos ha llevado a que a lo mejor muy pocas personas desarrollan su arte, ¿no? Pero tenemos una inteligencia corporal, somos bailarines en potencia o atletas, o somos pintores o fotógrafos, todos tenemos algo, o músicos, como es mi caso, ¿no? Pues desarrollar eso que todos tenemos dentro, alguna de estas artes, nos ayuda a elevar nuestro nivel de creatividad. Y el contacto con la naturaleza es fundamental. Entonces, hemos hablado de cuerpo, moverse, de la mente, tiene una estructura, es un proceso, y también del alma, cuidar nuestra parte creativa fuera del ámbito para el que queramos tener creatividad, sino por otro lado, y la naturaleza. Y sostienes que en esta línea que la innovación surge siempre de uno mismo, ¿no? Sí. Bueno, de uno mismo y la interacción con el entorno, claro. O sea, no somos burbujas. No somos burbujas. Pero sí. O sea, al final la innovación es aportar valor a otros de una manera nueva, usando la herramienta de la creatividad. Y que eso no sea algo que tú tienes en tu imaginación, sino que se hace realidad. Esa es la innovación, ¿no? Valor real a otros. Y nuevo, novedoso. Entonces, parte de uno mismo por dos motivos. Primero, porque si la creatividad es parte de uno, poniéndola al servicio de un reto, estás ya innovando, ¿no? Y luego por la parte del desarrollo personal. Fíjate que el desarrollo personal, que es algo que me apasiona, a mí me apasiona, y me estoy dando cuenta ya desde hace mucho tiempo que está enlazado con todo. Como somos uno, empezamos la charla diciendo que somos uno, ¿no? Lo personal y profesional. Es muy difícil innovar si no tienes consciencia de que tienes un ego y de que no te está haciendo ver la realidad con claridad, sino que ese ego que es el que ha creado esos personajillos que estás intentando a lo mejor limpiar y quedarte con tu esencia, es el que te hace a lo mejor por miedo al rechazo no lanzar algo diferente, por ejemplo, ¿no? Ese miedo al rechazo es el ego, es el personajillo ese que tenemos todos de serie, igual que en la creatividad traemos al ego de serie, y este personajillo es el que nos hace poner filtros en la mirada. Claro, es muy difícil, por lo tanto, que tú entiendas bien las necesidades de un cliente para innovar con el cliente,
si tienes filtros a la hora de mirar al cliente. Por eso hay muchos emprendedores que se enamoran de su idea, porque les aterroriza que alguien les tire la idea por tierra, ¿sabes? Es decir, a mí me han venido, no emprendedores, pero sí inventores, sobre todo hace muchos años, 2000, 2001, 2002, 2003, no sé por qué, hubo una temporada que todo lo que conocía un inventor me lo mandaba para que yo analizara su proyecto, su invento, ¿no? Y claro, a mí se me ha puesto a llorar delante, ¿no? Porque se enamoran de su idea, en lugar de entender que es solo una idea más, que puede ser fructífera o no, porque rechazan el feedback auténtico, el feedback que no quieren oír, ¿no? El feedback de esto no lo veo por esto o por esto, ¿no? Que luego con ellos harán lo que quieran, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego los límites que nos ponemos todos, ¿no? Al final, tú puedes tener una gran idea, incluso puedes llegar a entender la necesidad del cliente, pero a la hora de lanzarlo, pues te pones un límite, pues empiezas a poner los miedos por delante, ¿no? Pues esto igual no va a funcionar, es demasiada inversión, si no lo ha hecho alguien antes por algo será. Esto es un... O sea, empezamos a poner ahí todo... Entonces, claro, ¿quién se limita? No te limita nadie más que tú. No, hombre, no, me limita que no tengo un presupuesto. Bueno, hay muchas maneras de hacer las cosas. Yo sin presupuesto he hecho muchas cosas. Volviendo al tema de la autenticidad, vivimos una época en que las grandes empresas han puesto el foco en el propósito y en la sostenibilidad. Hay muchos expertos que hablan de la necesidad de cambios sistémicos. ¿Debe prevalecer en el caso de las empresas la autenticidad sobre el modelo de negocio, por ejemplo? Bueno, cuando hablas de modelo de negocio, ¿te refieres a ingresos? O sea, a tener como principal objetivo ganar dinero. ¿Te refieres a eso? Sí. Básicamente. Bueno, yo es que creo que la autenticidad es el medio para ganar más dinero. O sea, es que no es que haya que elegir. Buen titular, sí. Acabas. Es que, claro, es que no es... Claro, yo creo que este titular que acabamos de escuchar, si las empresas lo entienden, lo interiorizan. Pero explícalo, desarrolla. Voy a ello. Y lo interiorizan, entonces ya abrazan la autenticidad y dicen, vamos a contratar a todos los expertos en autenticidad para que seamos auténticas. Es que es muy sencillo, nos hemos complicado mucho. Creemos que las cosas son más complejas de las que son. Esto es otro mensaje que creo que debe de quedar en esta charla, ¿no? La autenticidad es tan sencillo como que tú te juntas con unos amigos, olvídate de empresas ahora, ¿no? Te juntas con unos amigos porque tenéis afinidades. Normalmente son valores en común. Aunque no lo sabemos y no decimos, no, ¿qué es el valor? Por ejemplo, yo no, me aburro mucho con gente que no le gusta cambiar, experimentar, ir a otros lugares, a otros bares, viajar a otros sitios, probar una nueva actividad. Yo me aburro mucho, entonces, porque uno de los valores principales míos es el aprendizaje continuo, la innovación, la disrupción, toda esa línea, ¿no? Entonces, no solo tener amigos, y los amigos de antes, yo he ido evolucionando, entonces los de antes, los muy estáticos, se han quedado y nos hemos separado y distanciado, ¿no? Pero yo atraigo gente en esa onda. O sea, cuando nos presentan gente, de repente ves que hay gente que conectas y dices, ostras, mira qué bien me ha caído este que me presentaron cuando fui con el grupo aquel a hacer aquella cosa y tal. Pues las empresas es lo mismo. Tienen unos altavoces, que son las redes sociales, antes los medios de comunicación, aparte de los altavoces de los propios empleados, los clientes. Y esos altavoces, cuando proyectan el mensaje, llega uno, lo escucha y dice, anda, pero yo o voy a un evento o algo con esta empresa y me atrae, quiero estar con ella. Entonces, la autenticidad no es ser muy guay, ni tener futbolines en la empresa, ni cosas de ese tipo. Es ser como tú eres. O sea, si eres una empresa donde el rigor es el valor principal, pues ten el rigor. Ten rigor, porque vas a traer a mucha gente que le importa el rigor. A lo mejor para tu producto, tu mercado. Y como tú eres, vas a traer a gente maravillosa como cliente. De lo contrario, genera problemas. Genera clientes que están insatisfechos, te genera a ti que estás insatisfecho con tus clientes, porque no hay alineamiento. O sea, a lo mejor la autenticidad, por lo tanto, se diagnostica. Yo trabajo en una herramienta de diagnóstico de valores, que es una manera de diagnosticar la autenticidad, y es importante ver que no hay una única autenticidad, ¿no? En el caso de las empresas, claro,
Cuando son muy grandes, muy grandes, muy grandes es más difícil. Una gran corporación. Pero una empresa mediana o grande, pero 200, 500 empleados, donde el que la funda todavía está por ahí rondando y el director general es propietario de la empresa o algo así, es más fácil porque la autenticidad viene de quien funda la empresa. Uh-huh. Yo estoy trabajando ahora con unos laboratorios y me sorprende que es una multinacional, pero tiene muy claro el arraigo, quién era el señor que da el nombre al laboratorio, ¿no? Cómo era su forma de ser, sus valores, y todo eso permea hacia abajo. Tiene un ADN propio, ¿no? Un ADN. Y que básicamente además tiene impacto sobre lo que comentamos al principio de la cultura. Y eso sobre los resultados. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ADN concreto, lo identifico, hago que nos guíe, lo muestro, no solo en la comunicación, sino en qué tipo de productos hago, el tipo de productos, la manera de tener un producto o un servicio. Eso traerá un tipo de gente. No todo el mundo le gusta para el mismo tipo de sector o segmento los mismos productos de la misma manera, entregados de la misma manera. Pero lo bueno de esto es que hay mercado para todos. Es la personalidad de la marca, de la empresa, ¿no? Efectivamente. La personalidad de marca, pero la auténtica. Lo digo porque, sí, tú me entiendes. La entiendo como auténtica. Auténtica, porque se ha trabajado mucho en el mundo de la publicidad. No vengo de él, pero he estado cerca, ¿no? Y del diseño, que vengo de él, y de otros mundos. Ahora el boomer, la generación X, busca, entonces mi marca debe de hacer esto para llegar a él. No, perdona, eso no es autenticidad. Autenticidad es que seas tú, como fundador, que tu equipo directivo esté alineado con esa autenticidad, que esto debe hacerse ya en el proceso de selección, y que toda la gente vaya en esa línea. Por eso un proyecto de transformación cultural que no deja de ser, vamos a entender cuál es nuestra autenticidad, se producen bajas en la empresa a veces, porque como no se hizo una selección auténtica, pues hay gente que cuando quitas la piel y ves el fondo, la esencia de la empresa, es como dice, a mí esta empresa no me gusta esto que estoy viendo. Me gustaba la que no era auténtica, pero que más o menos el rollo que había me encantaba, ¿no? Uh-huh. Es muy divertido esto de la autenticidad. ¿Podrías poner algún ejemplo de marcas, por ejemplo, que te resulten auténticas, que tengan esa personalidad de la que hablamos? Sí, uso mucho un ejemplo, pero te voy a contar dos cosas. Una es el ejemplo de Hawkers, las gafas de sol por internet, ¿no? Sí. Que mira, es muy buen ejemplo porque tienen unos valores que no están alineados con los míos y los de mucha gente. O sea, hay mucha gente que le chirría los valores, ¿no? Que tienen, sobre todo la gente, una ética elevada y tal. Uh-huh. Pero da igual, son auténticos y han conseguido 3 chiquitos de Alicante empezaron con 400 o 300 euros de inversión y en 2 años facturaron 70 millones de euros. Esto es increíble. Entonces, con su descaro, su autenticidad, que parte de ella es el descaro, unos chavales de 20 años también hay que decir, que es todo increíble en su conjunto, ¿no? Decidieron que les encantaba el baloncesto, autenticidad de nuevo, les encantaba el baloncesto, la NBA era lo más, su equipo eran los Lakers, oye, pues yo pagaría lo que fuera por estar en el palco de los Lakers y tal, oye, ¿por qué no vamos a patrocinarles a los Lakers? Y consiguieron, ellos lo cuentan, ¿no? En unas charlas, consiguieron patrocinarles, ¿pero por qué? Por su autenticidad, porque unen su pasión, su forma de ser, unen todo en un paquete y van con ellos donde sea, ¿no? Entró una capital riesgo, creo que fue, que metió 50 millones y en los periódicos, en la expansión y los titulares eran mantenemos nuestra autenticidad o nuestra cultura, no me acuerdo cómo lo llamaron, por lo tanto mantenemos el control de la compañía. Tela. O en una charla que fui a verles de 1 hora, empezaron y terminaron la charla de la misma manera. Dijeron, no entendemos el título que nos ha puesto la organización, de que el éxito nuestro es del Big Data o de la venta en Facebook, porque nuestro éxito ha sido ser como somos, comportarnos sin máscara y decirle si a alguien en redes le parece mal algo o decirle que a mí no me gustas tú porque no te gustan los perros, por ejemplo, ¿no? Increíble. Entonces, ese descaro, claro, ellos no tenían filtros, tenían 20 años y no tenían nada que perder, es más que 300 euros. Aquí la clave es cómo ser auténtico ya en una organización donde ya hay demasiados juegos ahí metidos, ¿no? Y luego yo siempre digo que la autenticidad se puede ver en cualquier tienda de barrio donde el dueño de la tienda sea el que atienda, ¿no? Entonces ahí ya ves la esencia, ¿no? Él es la autenticidad
si es una persona que se muestra como es y que ha generado un alma en esa empresa. Y la clave aquí es coger eso que ya sabe hacer esa persona y que permanezca cuando una empresa crece, ¿no? Y son 30, 20, 100, 200, 1000 personas, ¿no? Y frente a esta autenticidad te he oído hablar de populismo empresarial, que es un poco el contrapunto, ¿no? ¿Qué es exactamente el populismo empresarial? Bueno, populismo, que ahora se habla mucho de él a nivel político y demás, yo creo que ha estado en la sociedad siempre. Y lo que es en el mundo de la empresa es lo siguiente. Mira, cuando en la empresa, ¿qué es lo que más hay? Hay empleados. Unos pocos jefes y el propietario, la propiedad, quien sea. Entonces, ahora en las redes sociales hay muchas personas que les gusta hablar. Por ejemplo, LinkedIn es de tema de trabajo, ¿no? Y les gusta hablar de cosas de trabajo. Y el populismo consiste en decir a alguien lo que quiere oír, básicamente. ¿Qué quiere oír un empleado? Pues le gusta oír que es normal, que no estés a gusto en tu empresa. Por cierto, el 80 y pico, 90% de las personas en España, hubo un estudio hace años, están a disgusto con su trabajo actual. Entonces, claro, unes eso con que esa gente son mayoría, pues dales el contenido que quieren. Por ejemplo, tu jefe no te sabe liderar, él no te sabe liderar a ti. Hay que cuidar a las personas en el trabajo, es decir, hay que crear un buen ambiente con luz, con tal, motivarles. Hay que motivarles. O sea, tú no tienes que motivarte, te tienen que motivar otros. Y esto está lleno de mensajes como estos. Podría hacer amigos en esta charla. O sea, crean el área de la felicidad empresarial, ¿entiendes? Y crean a la Chief Happiness Officer. Y quiero que se entienda que es que yo sí creo que hay que estar a gusto en el trabajo, pero creo que no es positivo, ya no para la empresa, sino para el empleado, este mensaje. Porque este mensaje... paternalismo, ¿no? Paternalismo. Sí. Este mensaje lo que está haciendo, paternalismo, pero del malo. Sí, porque yo como padre ahora lo intento al menos, ya veremos el resultado, intentando que mi hijo asuma la responsabilidad de su vida. Sí. Que se equivoque él, que no siga a mi patrón más que el ejemplo que yo le doy, que por supuesto se fija en mí, yo soy su referente, pero poco más. Claro, a mí no me educaron así, a mí me educaron de otra manera. Y yo creo que las empresas están en esa otra manera. Además, en lugares latinos eso es mayor, ¿no? Hay mucho sobreproteccionismo. Y entonces va en esa línea cuando las empresas tienen la gran oportunidad de convertirse en lo que no es la escuela actualmente, desgraciadamente, y muchas familias tampoco son, que son educadores. O sea, una empresa puede ser un educador hasta cierto punto, a la edad que ya tienen ahí, pues oye, 30, 40, 50, 60 años, pero educar en crecimiento. Y ya hay empresas que lo hacen, ¿eh? Yo conozco gente que trabaja esto con sus empleados, ¿no? Es decir, no, yo lo que quiero es que seas responsable de tu vida. Tú quieres que yo te dé bienestar, pero ¿cómo te voy a dar yo bienestar si el bienestar es tuyo, no es mío? Tú ves Netflix por la noche, ¿tú qué comes en tu casa? Cuando sales de aquí vas a hacer deporte, o sea, tú quieres que yo te cuide aquí, pero luego vas a comer mal, no hacer deporte, estar en el sofá, ver el Netflix. Macho, entonces, ¿qué responsabilidad me estás dando a mí? Si eres tú el responsable de tu salud. Cuando digo salud, hablo de cualquier, ¿no? De tomar decisiones, en fin, yo creo que hay de liderar, ¿no? Lidera tu vida, o sea, llegado a un extremo, todo este mundo de las empresas es un invento como todo lo que nos rodea, como este micrófono, como todo. Esto es un mundo artificial que hemos creado, ¿no? Las empresas también. O sea, el modelo de que todos vayan a una empresa a cambio de un salario durante unas horas de trabajo es un invento que se puede, está cambiando, de hecho. Se puede cambiar, igual que se creó, se puede crear otra cosa diferente, ¿no? Y yo creo que ese modelo es muy complicado porque te genera una cierta dependencia y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que se está generando ahora un mundo mucho más freelance, más colaborativo y que hay ese mundo sí que hace que las personas, los grandes ejecutivos que yo trabajo en el movimiento Next Strategy para ayudarles a reinventar su carrera profesional, se dan cuenta que dejan de tener nómina. Y cuando dejas de tener nómina empiezas a asumir las riendas de tu vida de verdad. Ya no te tienen que motivar, no te tienen que cuidar de tu bienestar,
no te tienen que liderar, eres tú el que te tienes que liderar, el que tienes que cuidar tu bienestar, el que tienes que motivarte cada mañana. ¡Wow! Ahí creces. ¿Cuáles son las claves de este nuevo liderazgo? Porque efectivamente es un tema recurrente, ¿no? Se percibe un cambio, ¿no? Un cambio en el liderazgo. ¿Cuáles son para ti estas claves? Bueno, yo lo llamo al liderazgo que a mí me interesa, lo llamo liderazgo innovador, ¿no? Uh-huh. Pero en cualquier caso, cualquier liderazgo tiene como 3 patas, ¿no? O sea, se lidera con el ejemplo, eso es lo primero. Uh-huh. Yo le puedo decir a mi hijo, no grites. Pues si yo estoy gritando a mi mujer todos los días, él va a aprender a gritar, no a no gritar. Lo segundo es dar autonomía. Es decir, yo lidero, pero no doy autonomía. Entonces no estoy liderando, estoy, no sé, haciendo otra cosa. Porque liderar consiste en empoderar a alguien para que haga algo. En este caso, si estamos en una empresa, en la dirección que queremos en la empresa. Pero tiene que salir del otro, ¿no? El otro es el que tiene que hacer. Hay que darle autonomía, permitir que se equivoque. Y luego crear un entorno. Básicamente es crear el entorno como... ¿no? Como digo yo con los políticos, pues, hombre, no quiero que me ayudes, quiero que no molestes. ¿No? Entonces yo creo que en la empresa es un poco también el liderazgo, si hablamos de empresa o cualquier tipo de liderazgo, es no quiero que me hagas tú el trabajo, ni quiero que me generes un entorno que me facilite las cosas, ¿no? O sea, si quieres bienestar para mí, vale, perfecto, pues no me pongas en la máquina de vending bollicaos y cosas dulces, ponme fruta, ¿vale? Pero luego no me obligues a comer fruta. Yo ya, o sea, tú déjame que yo me organice, ¿no? Un poco ese es el liderazgo. Pero luego, ese es el liderazgo general, el que es la base del liderazgo. Para mí hay un liderazgo que es el más interesante para tiempos que están ahora, que son tiempos de cambio, ¿no? Que es el liderazgo innovador, que es el que hablaba antes de aprender a hacer lo que uno cree que debe hacer sin importarle lo que los demás piensen, digan o hagan, ¿no? Y este liderazgo yo creo que es muy potente porque al final es el mayor crecimiento que puede tener alguien. Es un liderazgo, primero con uno, autoliderazgo, y como luego lideras con el ejemplo, pues nada, tú te lideras, tú vas haciendo lo que crees que debes hacer y luego los demás eres un referente para ellos y los demás van haciendo lo que ven, ¿no? O no, pero al menos tienen un referente que está haciendo lo que dice, es coherente, ¿no? Lo que decíamos de mi hijo con y se desprende mi mujer. Autenticidad también. Y se desprende autenticidad, claro. Que volvemos a cerrar el círculo, ¿no? La autenticidad yo creo que es... yo creo que hemos venido... Hablaste antes de propósito, ¿no? Yo creo que hay 2 propósitos. Que todo el mundo habla de uno, pero yo creo que hay 2. El de la vida y el profesional. Y el de la vida es hacia adentro. Es decir, el de la vida es venir a vivir la vida. Esto siento ponerme muy... hierbas o espiritual, pero como somos cuerpo, mente y alma, yo creo que está bien que todo salga a la vez, ¿no? Entonces, claro, si somos una mente y nos encarnamos en un cuerpo, venimos aquí, y estamos tú y yo aquí ahora hablando, pues yo creo que el sentido de la vida es vivir, es estar aquí disfrutando de esta charla, es, no sé, tocar, comer, respirar, ver algo bonito, ¿no? La belleza y tal. Pero el profesional tiene que ver con hacia afuera. Este es el de la vida hacia adentro y el profesional es, oye, yo vengo aquí y tengo un don. Cada uno tenemos un don, ¿no? Un talento. ¿Esto qué hago con ello? Pues, hombre, normalmente no es para mí. El talento está para darlo. Y ese es el propósito profesional. Dar algo a otros. Y hay mucha confusión porque, como te decía antes, ¿no? Se habla de talento como algo muy... de propósito como algo muy ético y lo social, el medio ambiente, que son valores que de hecho son 2 valores que están muy dentro de mí, pero eso no es el propósito, en todo caso son valores. ¿Tu propósito aquí cuál es? A lo mejor es cuidar a la gente, hacerla reír, no sé, como yo, que es provocar cambios, no sé. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y entonces dentro del propósito de vida está el autoconocimiento, conocerte, y mostrarte auténtico. Para mí eso es como la parte de vida a lo que hemos venido, ¿no? A ser nosotros, a ser nosotros. Precisamente hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no? un parón que ha permitido a mucha gente reflexionar sobre el ritmo, ¿no? En el trabajo, el ritmo de vida menor. ¿Qué reflexiones surgieron en ti durante los tiempos de confinamiento, etcétera? Sí.
Bueno, yo creo que a mucha gente, ¿no? Bueno, yo estuve ingresado por otra cosa en un hospital hasta el día 13 de marzo. El 14 nos confinaron, me parece que es por ahí. O sea, yo al día siguiente salí del hospital, no vi la calle, del hospital para casa. Y para mí fue una bendición, o sea, fue lo mejor que me pudo pasar. Llevaba muchos años de emprendiendo, 20 años. Había hecho un año sabático, pero no es lo mismo. El año sabático estuvo bien, pero no fue igual. El parón fue diferente. Y mi parón fue maravilloso. O sea, mi mujer es enfermera, pilló el COVID. En esa misma semana yo tenía un catéter metido dentro de mi cuerpo, no podía hacer ni yoga. Mi hijo en casa no tenía ordenador, tenía que usar el mío, con lo cual era todo, todo divertido. Y en ese momento empecé a vivir el presente. O sea, a vivir el placer de hacer una comida, de estar con mi hijo, de preparar la comida con amor para dárselo a mi mujer que estaba confinada en una habitación, tal. Y fue una reconexión total con los sentidos que vienen del cuerpo que hablábamos antes, y entonces fue increíble. Y fue muy bueno. Luego, a partir de ahí, me cuestioné el propósito de nuevo, pero yo ya venía de cuestionarlo en el año 2019-18. Entonces, no fue un cuestionamiento que me hiciera cambiar, fue reforzar que mi propósito era ayudar a que la gente despertara y viviera su vida con autenticidad y diera grandes cambios, ¿no? en su vida o sus empresas. Entonces no sirvió para reafirmar, y luego monté un evento para llevar todo esto a la gente en pleno COVID. Monté un plato de televisión en Madrid y traje a 20 ponentes de toda España en la segunda ola. Y entonces también sirvió para entender una cosa muy bonita, y es que cuando tú vives conectado contigo, de verdad, o sea, bien, todo sale. Yo no tenía dinero, yo tuve que pedir dinero, un evento muy caro. O sea, un plato era 10 horas de streaming, vosotros que estáis en esto, 10 horas de streaming diario en directo, 4 días. Varios ponentes, bueno, había mucha tela. Lo monté yo, invité a la gente, no cobré más que... Había algunas entradas de pago, la mayoría gratis. Me salió del alma. Dije, voy a ayudar a la gente, a todo esto que estamos hablando ahora, pues con expertos y con gente a despertar, que además se consiguió. Hubo mucha gente que nos mandó mensajes increíbles, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo improvisé todo, hablando de creatividad. Yo soy músico improvisador desde hace 20 años. Entonces aproveché a improvisar. Yo improvisé, o sea, improvisar es que yo sabía los ponentes, pero los presentaba un poco también como te veo que haces tú, ¿no? Es decir, hueles de qué va el ponente y ya está, ¿no? Y con eso ya tienes la intuición suficiente para saber que hay algo ahí interesante que contar. Yo les presenté no había leído guión, había hablado con ellos. Yo hice 5 talleres en esos 4 días, y el último día estuve desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde solo improvisando, todo el rato. Y salió perfecto. Entonces, también lo que descubrí es que el ser humano quiere controlar demasiadas cosas y no lo necesita. La sabiduría ya está dentro, y entonces a mí el COVID me hizo ver todo eso. O sea, yo lo sabía en un plano mental y lo había experimentado en algunas ocasiones, pero ya con el COVID lo viví. O sea, dije, yo venía en el tren a este evento y digo, hostia. Me estoy preocupando de los 20 técnicos que va a haber, del plató, de los ponentes, de mi equipo, de ayudarles a mi equipo, pero yo no he preparado lo mío. Yo no sé qué voy a hacer. Y me sirvió, pues eso, para darme cuenta de que si estás conectado con tu talento y contigo, con tu autenticidad, todo va a salir bien. No puede salir mal, jamás. Interesante, pues es una frase a subrayar. Pues Héctor, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por la invitación.